El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones. Damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes por permitirnos entrar hasta sus hogares en esta media hora de reflexión. En esta oportunidad el pastor Eliseo ha preparado un tema el cual quiere compartir con nosotros y lo ha titulado Para recibir la herencia. Quédese con nosotros. El diccionario define herencia como conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se reciben de una persona después de su muerte. Me llama la atención que habla de bienes, derechos, pero también la herencia deja obligaciones, son compromisos. También hay que mirar que por una herencia se presentan dificultades en muchas oportunidades. Se rompen relaciones familiares, se dañan amistades y aún en muchas oportunidades han sucedido tragedias. Todo por herencias materiales, todo por bienes materiales. Miremos ¿qué dice la palabra en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículos del 1 al 7? Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Una herencia que está a disposición de nosotros, de todos, pero que casi nadie se preocupa por ella. El versículo 5 dice, y para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Para heredar hay que ser hijo, hay que tener un grado de consanguinidad o no se puede hacer. Y Dios envió a su Hijo a que muriera por nosotros, a que nos diera libertad y a que pudiéramos entonces formar parte del grupo de los que pueden y podemos recibir la herencia. Sin embargo, como les decía, casi nadie se preocupa porque creemos que tenemos esos derechos y que podemos reclamarlos y que podemos pedirlos. Pero el mismo diccionario dice que esa herencia también acarrea obligaciones. Y esas obligaciones tenemos que asumirlas, tenemos que enfrentarlas y así poder entonces nosotros decir, yo también soy heredero, yo ahora
puedo tomar parte de esa herencia. Y entonces el texto que leímos dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Cuando no estamos en los formadores del grupo que tiene derecho a la herencia, somos como ese niño. Sí, tenemos oportunidad de todo, pero no lo podemos disfrutar. Tenemos oportunidad de recibir cosas maravillosas, pero no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque aquí los curadores no son controladores, sino quienes impiden que nosotros lo recibamos. ¿Cómo saber? Cuenta la historia que en la península de China vivía un agricultor que no tenía muchas cosas, solamente su terreno, una choza de paja donde vivía con su hijo y un caballo que había heredado de su padre. Un día el caballo se desapareció, se perdió, se fue. Los vecinos que le conocían y lo admiraban por su constancia, por su honestidad, vinieron para decirle que lo acompañaban en esta situación tan difícil de esa pérdida del caballo. El hombre les dice, ¿cómo saber si fue pérdida o es ganancia para mi vida? Entre los vecinos murmuraban, pobrecito, le dio tan duro que no sabe ni qué hacer. Y se fueron. Días más adelante, su hijo estaba con él. Y de pronto el caballo llegó, pero no llegó solo, llegó acompañado de una yegua. Todos los vecinos vinieron nuevamente. Lo felicitamos, qué bueno. Llegó una yegua con el caballo, eso es ganancia. Y él les dice nuevamente, ¿cómo saber si es bueno o es malo para nosotros que haya venido esa yegua? Nuevamente los vecinos lo criticaron y le dijeron, el hombre está perdiendo la razón definitivamente, no sabe que esto es una bendición de Dios que le llegara el caballo con una yegua. Se fueron los vecinos. 3 meses más adelante, el hijo de aquel agricultor empezó a querer domar la yegua y esta pegó un brinco tan alto que lo saltó al muchacho, lo soltó de su montura y cayó al piso y se fracturó una pierna. Los vecinos supieron y vinieron corriendo. ¡Ay, lamentamos lo de su hijo! ¡Mire cómo quedó! Nuevamente les dijo, ¿cómo saber si es malo lo que le pasó o es bueno? No sabemos. Los vecinos dijeron, definitivamente este hombre no entiende cómo son las cosas y se fueron. 3 meses más adelante se presentó una guerra entre Japón y China. Así que el emperador chino mandó por toda la comarca a que reclutaran a los jóvenes para que fueran a la guerra. Todos los jóvenes de aquel lugar donde vivía aquel agricultor fueron llevados, menos su hijo, porque su hijo tenía la pierna fracturada. Cuando fueron a la guerra, ninguno de aquellos volvió, pero el hijo de aquel jornalero, de aquel agricultor, ya se había recuperado. La yegua había producido potrillos y los habían vendido y habían ganado dinero. Entonces, cuando él supo que ninguno de los hijos de sus amigos, de sus vecinos, habían vuelto de la guerra vivos, fue donde ellos a acompañarlos. Y ellos le dijeron, gracias, ya entendimos el por qué usted dice que cómo saber si es buena o es mala la situación que nos está pasando. Solo Dios lo sabe. Y es importante comprender eso. Muchas veces nos suceden cosas que pensamos que son buenas tal vez, pero al final terminan en un desenlace fatal. O pensamos que son malas y con ella trae una bendición para nuestras vidas. Es necesario, como aquel agricultor, decir, ¿cómo saber si solo Dios lo sabe? La palabra nos dice en la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida?
Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cómo saber para qué suceden las cosas? Confiemos en Dios y Él hará de todo aquello una bendición para nuestra vida. Reflexionemos. Entonces, para entrar a percibir esa herencia, a estar en esa herencia, tenemos que dar los pasos, asumir las obligaciones. Lo primero está en el versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Aceptar que nosotros no teníamos derecho a esa herencia, porque éramos esclavos. Cuando el texto dice cuando éramos niños, es cuando no se conoce la palabra de Dios, cuando no se conoce la voluntad de Dios, o aún conociéndola, no la tenemos en cuenta, no la obedecemos. Diríamos que son de esos que reclaman derecho a la herencia, pero nunca ayudaron en esa consecución. Y si nosotros no reconocemos que éramos esclavos, no podemos tener derecho a esa herencia. ¿Y qué tenemos que reconocer? Número uno, que éramos esclavos del pecado, que vivíamos sometidos por vicios, por desórdenes, por mala habladuría, por malos pensamientos que involucran en todos los sentidos. Porque muchas veces se cree que un mal pensamiento es solamente en el sentido sexual. No, un mal pensamiento también es pensar y tener deseos de que a alguien no le salgan las cosas bien. Y tantas otras cosas que se pueden pensar. Y también aceptar que éramos esclavos de la tendencia que tiene el mundo, que tiene la sociedad. Es esa tendencia a costumbres, a tradiciones que no dejan nada beneficioso, o modas que hacen daño, que no son de beneficio para la sociedad. Entonces, cuando reconocemos que éramos esclavos del pecado, que éramos esclavos de modas, de costumbres, de tradiciones, empezamos a dar el paso de liberarnos y a tener derecho a esa herencia que viene para nosotros. Luego, en el versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, es la oportunidad que nos da el Señor, la redención, para que en su compañía, para que en su guianza, para que en su bendición nosotros renunciemos a todos esos momentos de esclavitud y vengamos a tener esa libertad de entonces ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, yo quiero empezar a recibir tu herencia. ¿Cuál herencia? La de ser hijos de Dios. De decirle, Señor, yo quiero ser tu hijo. Acéptame, recíbeme y hazme partícipe de tu protección, de tus bendiciones. Una herencia por la que casi nadie se preocupa. Una herencia a la que casi nadie le da importancia, pero es la herencia más significativa. Porque la herencia que recibamos aquí en la tierra, por muchos bienes que se reciban, por muchos bienes que se tengan, no pasarán de unos cuantos años. Pero si reclamamos y recibimos esa herencia de la libertad espiritual, será una herencia eterna. Y por eso entonces el versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y
pasamos a ser de las personas que recibimos la herencia. Y dice el versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Demos los pasos para recibir esa herencia grande de la guianza del Espíritu Santo y ser hijos que podemos recibir de todas las bendiciones de Dios. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos entender algo muy importante, y es que todos necesitamos formar parte de la familia. Y lo haremos cuando tengamos a Cristo en nuestro corazón y nos hayamos hecho hijos de Dios. Allí, en ese momento, empezaremos a recibir o a ser partícipes de esa herencia que Dios tiene destinada para todos aquellos que son sus hijos y que formamos parte de la familia de Dios. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que he preparado y quiero compartir con todos ustedes lo he titulado Perdonados para perdonar. Quédese con nosotros. El Señor Jesucristo, cuando compartía con las personas, hablaba mucho en parábolas y utilizaba muchas cosas que él veía cotidianas para que la gente lo pudiera entender. Cuando quiso hablar del perdón, habló de deudores. Y la verdad, muchas veces podemos decir, pero ¿cómo le voy a perdonar esa deuda a esa persona? ¿O cómo le voy a perdonar aquello que me hizo? Porque me dolió, y no siento perdonarlo. La verdad, amable televidente, es que el perdonar no es un sentimiento, el perdonar es una decisión. Y si fuimos perdonados por nuestro Padre Celestial, todos aquellos pecados que cometimos, y Él nos aceptó como sus hijos, de la misma manera debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido o aquellos que nos han lastimado. Pero sabemos que Dios tiene una recompensa cuando se hace esto, porque nos hacemos hijos de Dios y entendemos el carácter de nuestro Padre. Hay una palabra en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 18, en los versículos del 23 en adelante, y dice la palabra: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Vemos allí que hay un rey y hay un deudor. Y él viene. Y el rey lo llama y le dice: mire, usted me debe 10,000 talentos. Eran aproximadamente en esta época, unos 40,000 millones de pesos. Y dijo: usted me debe toda esa cantidad. Entonces, necesito que me pague. Pero él se postró de rodillas y le suplicó, dice la palabra, no que le quitara la deuda, pero que lo esperara, que él le podía pagar. Vemos la cifra exorbitante que le debía. Y que de pronto ni trabajando toda su vida y trabajando su esposa y sus hijos toda la vida para el rey, le podrían pagar. Pero el Señor lo coloca en estos términos. Y lo que dice aquel hombre es: ten paciencia, yo te pagaré todo. Y estas son las palabras de este siervo, que le dice a su Señor que él le iba a pagar esa suma colosal al rey. Era una suma exorbitante. Entonces, el rey, viendo que no podía aquel hombre pagar, le perdonó la deuda. Le perdonó con un propósito: darle una lección, enseñarle a tener misericordia,
movido a misericordia, dice la palabra, este último le perdonó la deuda, o sea, el rey lo perdonó. Conoció la incapacidad que aquel hombre tenía para él mismo pagar todo, y el rey se mueve en misericordia y lo perdona. A su vez, el rey pensó que aquel hombre podía aprender algo, aprender a tener misericordia, aprender a usar también esa gracia que fue usada con él para con los demás. Pero ¿qué sucedió? Entonces dice en el versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Aquel hombre utiliza lo mismo, viene y le cobra, encuentra, pero aquel no lo llama. Aquel lo prende del cuello y le dice, págueme lo que me debe. Le debía 100 denarios. Era una suma ridícula comparada con lo que él le debía al rey. Pero muchas veces en la necesidad de cobrar, sea poco o sea mucho, la gente se exaspera. Y aquel siervo no aprendió lo que su señor acababa de hacer con él. Dice la palabra que saliendo aquel siervo, ¿saliendo de dónde? De la presencia del Señor, de la presencia del rey. Fue y buscó a aquel que le debía y, como decimos nosotros popularmente, lo apercollaba para cobrarle. ¿Y el otro qué hizo? La misma que hizo él. Dice la palabra que entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Una suma que sí se podía pagar comparada con la suma que él debía y que no podía pagar. El cuadro del hijo. Un hombre viudo tenía un único hijo con el cual vivía. Los dos eran amantes del arte y viajaron a muchos lugares para comprar obras de artistas reconocidos, obras muy valiosas. Pasado el tiempo, el joven tuvo que enrolarse en el ejército y unos días después fue llevado al frente de guerra, al frente de batalla. En uno de esos enfrentamientos, el hombre fue dado de baja. Ese joven fue a salvar a uno de sus compañeros y fue dado de baja. Al señor, a su papá, le avisaron que su hijo había muerto. Y unos días después recibió el cadáver para su sepultura. Y dicen los que conocían que no volvió a ser el mismo hombre de antes. Unos meses después, justo antes de la Navidad, recibió la visita de una persona que venía con un paquete. El que iba era un joven también, lo saludó y le dijo, vengo a saludarle, yo soy el hombre por el cual su hijo perdió su vida, me gusta la pintura y dibujé este cuadro. Sé que a su hijo le gustaría que usted lo recibiera. El Señor lo recibió y lo colocó sobre la chimenea. Y cuando alguien lo visitaba a ver su colección, siempre mostraba primero el cuadro de su hijo. Murió el Señor y entonces fue subastada toda la fortuna que él tenía. Pero cuando se inició la subasta, el subastador tomó el cuadro del hijo y lo puso en la subasta. Y empezó, pero nadie ofrecía. Dijo, ¿quién da $10? ¿Quién da 12? ¿Quién da 15? Al fin alguien dijo, yo doy $15. Yo soy el jardinero de la casa y si me dejan participar, yo tomo el cuadro. El subastador propuso, ¿quién da 17? ¿Quién da 20? Vendido en $15. Y dijo seguidamente, y se cierra la subasta. Todos los participantes se enojaron porque venían con mucho dinero a comprar las piezas valiosas. Y el hombre dijo, el testamento dice
que el que compre el cuadro del Hijo se queda con toda la colección. El que tenga el Hijo lo tiene todo. El Padre también envió a Jesucristo a morir por nosotros. Y si tenemos al Hijo de Dios, lo tenemos todo. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Preocupémonos por tener al Hijo de Dios y lo tendremos todo. Reflexionemos. Encontramos en este pasaje de la palabra de Dios que aquel hombre no aprendió la lección. La palabra nos dice ahí en el capítulo 18 de Mateo, en el versículo 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Sucede a veces. Queremos ser perdonados en muchas cosas, pero no queremos perdonar una mínima. Y muchas veces sucede dentro de la familia, dentro de las parejas, que el esposo se ha equivocado una y otra vez, y la esposa lo ha perdonado. Pero cuando ella se equivoca una sola vez, el hombre es despiadado, o a veces al contrario. Entonces, ¿qué necesitamos aprender? Aprender misericordia. ¿Pero qué sucedió? Dice que los demás consiervos se dieron cuenta de la actitud de aquel hombre y fueron donde el rey le dijeron, mira, este hizo esto y esto con aquel que le debía un poquito de dinero y usted que le perdonó tanto. Aquel hombre no aprendió la lección, no tuvo misericordia. Y la palabra nos dice en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 18, versículos 32 y 33. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces vemos cómo el rey supo la situación y lo metió a la cárcel. Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esta parábola nos habla de estos tres personajes. El rey representa a Dios, quien tiene todo el derecho de pedirnos cuentas de la manera en que vivimos y de cómo empleamos nuestras facultades y bienes. El siervo endeudado del que perdonó el rey es cada uno de nosotros. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 4, dice la palabra, versículos 3 y 4, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces no podemos, entendiendo que fuimos perdonados, no perdonar a los demás. Como nos dice la epístola a los Efesios en el capítulo 4, en el versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Debemos recordar que hemos sido perdonados para perdonar. Cada día podemos ir a la presencia de nuestro Padre para que Él tenga misericordia de nosotros cuando clamamos perdón, cuando clamamos su gracia y su misericordia. Y Él lo hace porque nos ama, porque nos ve a través de Jesucristo. Pero de la misma manera, saliendo de allí, de esa presencia de nuestro Dios, debemos tener misericordia con aquellos que nos ofenden, con aquellos que no hemos perdonado, para que entonces el Padre nos siga perdonando. Amables de la audiencia, de esta manera hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.